La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Radio Santa Rosa. Tenemos muchas noticias nacionales e internacionales que compartir el día de hoy con ustedes, pero vamos a empezar por las nacionales. El día de ayer, el presidente Ollanta dijo lo siguiente sobre el indulto de Alberto Fujimori. Atención, por favor. ¿Indultará usted a Alberto Fujimori? Yo no lo voy a indultar, y así de claro te lo digo. Y no puedo indultarlo porque como presidente de la República yo no puedo tomar una decisión si no tengo las recomendaciones de la comisión que justo el día de hoy ha admitido el pedido de indulto del señor Fujimori. Lo que he instruido es al ministro de Justicia y al Premier a que actúen de acuerdo a ley, más allá de prejuicios ideológicos o políticos. Es importante que esto se le dé la seriedad del caso y que además el Ministerio de Justicia me ha informado de que el ministro de Justicia me ha informado de que la comisión se va a tomar aproximadamente en promedio entre 2 meses y medio para poder entregar unas recomendaciones al presidente. Por lo tanto, en esas condiciones esto ya no me va a corresponder a mí tomar esta decisión. Anoche, en entrevista con Latina, el periodista y director periodístico de Latina, Augusto Álvarez, le hizo esta pregunta así a boca de jarro al inicio de la entrevista, que era lo que todos queríamos saber, la verdad. Una pena que el presidente de la República termine su mandato, ¿no es cierto?, dando su última entrevista hablando sobre un indulto a Alberto Fujimori. El indulto sí estuvo sobre la mesa, eso hay que repetirlo. No ha sido un invento ni una fantasía de un grupo de periodistas, más bien con gran sentido de alarma. Yo desde el viernes he venido informando de este asunto y el domingo en la noche escribí todo lo que está colgado en el Facebook que se ciñe estrictamente a la verdad. El presidente Ollanta hizo consultas la semana pasada y se lo consultó a Pedro Pablo Kuczynski, y Pedro Pablo Kuczynski le dijo que él no lo iba a indultar. En ese momento ya sabía el señor presidente actual Ollanta que su ministro de Justicia no le iba a firmar esa resolución. Y también sabía que la ministra Marisol Pérez Tello tampoco va a firmar pues esa resolución. Ahora, la solución constitucional que tenía Pedro Cateriano en sus manos era la siguiente, yo le expliqué ayer. Si el presidente insistía en sacar esa resolución adelante por encima de cualquier procedimiento, él simplemente renunciaba. Al renunciar, se disuelve el gabinete. El presidente tenía que nombrar a un nuevo primer ministro, hacerlo ministro de Justicia y que le firme la resolución. Eso el día 26 o 27 de julio, en medio de un escándalo internacional, con todos los presidentes extranjeros llegando a Lima. Miren, la verdad hubiera sido un papelonazo. Ha decidido jugárselas y enfrentarse al Congreso Fujimorista y al Poder Judicial y cree estar seguro de poder salir adelante. Ahora, debo decir algo. Este comportamiento es típico de Ollanta. Miren, yo no lo he entrevistado en 5 años. No soy su caserita ni paro por ahí como algunos repiten. Lo que he visto siempre es que tiene una pésima, ¿no es cierto?, pésima medición de los tiempos. ¡Qué bárbaro! Cuando se le dijo 100 veces, por favor, aclare si su esposa va a ser candidata, ¿cuál fue la respuesta? Que sufran, pues. Eso lo diremos ni un minuto antes ni un minuto después. Bueno, a estas alturas ha debido aprender de esa lección. No lo ha aprendido. Cuando le dijeron si se iba a estatizar Repsol, se lo preguntaron 100 veces. Sí. Ni un minuto antes ni un minuto después. Tuvo que salir a su mujer a decir simplemente no va. Y de ahí le pusieron la chapa cosito. Entonces, no sé qué tiene este hombre que no entiende que hay que dar respuesta inmediata sí, a temas graves. Porque el costo político es alto. Así es, temas no graves te puedes tomar tu tiempo, pero temas graves tienes que salir y zanjar. El viernes que se decía, se ha presentado una solicitud y una marcha, ese día debe salir, no hay ningún indulto por si acaso,
yo me voy la próxima semana. Claro. Y yo no tengo nada que ver con esto. Y lo podría haber hecho el viernes. Oiga, por favor, decir que él ha instruido a su ministro de Justicia y al presidente del Consejo de Ministros es ridículo. Lo único que da El presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia le han explicado a él que no puede legalmente hacerlo. Ahora, todo este tiempo lo único que puede hacer pensar a cualquiera es que simplemente se está evaluando la situación, de que ha habido un cálculo político en medio de todo No, esto. quería un toma y daca. Ese es el problema. Quería un toma y daca. Es decir, fíjense, ¿qué es lo que pasa? El presidente de la República tiene 5 años de protección constitucional en el Congreso. Es decir, si se le quiere procesar, primero se le tiene que examinar, si se quiere, hacerle un antejuicio en el Congreso. No es un juicio, es un antejuicio. ¿Para qué? Para levantarle el fuero y que pueda pasar al Poder Judicial. Entonces, si él tenía asegurada la lealtad de 73 congresistas, tenía 5 años de chepe y bola. O sea, nadie lo tocaba. Nadie lo tocaba 5 años. Y a su mujer la tocaban en el Ministerio Público. ¿Ok? Esa era la tentación. Como ustedes han escuchado anoche también, nunca estuvo en consideración el indulto de su hermano. No es mi hermano por Fujimori. No. Olvídense de eso. Esto era Fujimori por mi tranquilidad. 5 años en el Congreso de la República porque no tengo bancada, no tengo quien me defienda. Claro. Esa fue la discusión. Ahora, ¿por qué se le ocurre hacerlo 2 semanas? Pues esto tiene 2 semanas antes de que se vaya. Bueno, pues esas son las cosas que él hace. Pero que ha habido contacto con algunos fujimoristas, lo ha habido. Porque fíjense, esa marcha del viernes no se arma sola. A pesar de que no había ningún miembro de la familia, y a pesar de que no había ni el abogado, y a pesar de que no había ninguna figura descollante del fujimorismo, se hizo una marcha. Claro. Con protección policial, con camiones, con buses, con todo. ¿Ya? Y salió una parlamentaria a juramentar por el indulto humanitario y el señor Gagó lo pidió, pero se lo pidió a PPK, no se lo pidió a él. PPK ha sido claro, y lo voy a explicar por enésima vez, ¿ya? No es que le tire la pelota al Congreso. El presidente de la República no puede sacar una ley que permita que un condenado tenga arresto domiciliario. Eso solo lo puede sacar el Congreso, nadie más, solo el Congreso. Entonces, ese condenado, ¿no es cierto?, para que tenga arresto domiciliario en el Perú, tiene que haber ley. No existe. Correcto. Los que tienen arresto domiciliario son los que están por ser condenados, es decir, los procesados. Pero los condenados tienen que cumplir su condena. Ahora, yo planteé este tema al señor Paco Castillo cuando trabajaba en Radio Exitosa. Llamó a la congresista Chihuán y dijo que ella asumía el proyecto, pues se los digo, se hace en media hora. La señora Luisa María Cuculiza estaba a favor, ya estábamos, todo el mundo está de acuerdo, los pepecistas estaban de acuerdo. ¿Y qué pasó? El señor Kenji Fujimori por Twitter me dijo, le agradezco mucho señora, pero la familia no está interesada. Claro, porque lo tienen que tener preso para que dé pena, para que ganen las elecciones. Claro. Ahora, yo pensé, pasadas las elecciones, de repente les interesa sacar este proyecto. ¿Por qué? Porque en el año 2021 va a tener 83 años. ¿Ya? ¿Y a qué más pena puede dar? De repente necesitan que dé más pena, ¿no? Entonces, no, han dicho que tampoco quieren el proyecto de arresto domiciliario. Ahora, ha salido un congresista fujimorista, dice que lo está haciendo él. Le han preguntado si tiene nombre propio y ha respondido una cosa preciosa. Ha dicho, todos los proyectos tienen un nombre propio. ¿Ya? Entonces, yo le recomendaría a los congresistas, sobre todo a la mayoría fujimorista, que son los que van a llevar la voz cantante, que lean su constitución. Les han regalado un ejemplar a cada uno. Lean. No hay ley con nombre propio. Por lo tanto, si se hace una ley así, tendría que fijar una edad, por ejemplo, 80 años, que todavía no tiene Fujimori, le faltan 2. A los 80 años, una junta hace una revisión de las condiciones carcelarias, de la conducta del reo, si reviste o no peligrosidad social, por lo tanto el terrorismo queda excluido, para todos los que me dicen, ¿sabría que Guzmán? No, pues hijito, excluido el terrorismo, ¿no? Se pone así en la ley, excluido el terrorismo, ¿ya? Listo, ¿ya? 3 palabras, excluido el terrorismo, no es muy difícil, ¿ya? Entonces, si el preso, además puede ser una persona mayor de 80 años, pero puede ser el jefe de una mafia, de una banda activa, ¿ya? Entonces, si es una banda activa, no lo puede sacar, tiene peligrosidad social, ¿ya? Entonces, una vez que se hace el peritaje psiquiátrico, etcétera, etcétera, y es una persona que se va a ir a su casa y no va a salir de su casa más, macanudo. Ahora, el problema de la familia Fujimori también es bien complejo, porque Alberto Fujimori no tiene casa, no tiene pues a dónde va a ir,
O sea, no lo va a recibir Keiko, pues eso está clarísimo, ¿ya? Y Kenji no sé si lo reciba, ¿ya? Y su hija Sachi tampoco. Su hijo Hiro vive en Japón. Y lo que más le conviene es treparse un avión e irse a Japón antes de que alguien le impugne el indulto. El otro camino, que es inconstitucional, es el camino de una ley de amnistía, con lo cual no tiene arresto domiciliario, sino que es libre. Libre. Muy bien. Ya ha dicho Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista conmigo durante la campaña que si el Congreso aprueba una ley de amnistía política para Alberto Fujimori, como se aprobó, ojo, para Ollantumala y para su hermano Antauro y para todos los de Locumba, o sea, no es la primera vez que lo hace el Congreso, él no firma esa ley, por lo cual se tiene que aprobar por insistencia. Y ahí inmediatamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos algo va a decir. Claro. Porque justamente la sentencia del caso de Barrios Altos prohíbe las amnistías. Esa es la razón por la cual la ley de amnistía para el grupo Colina, aprobada en el año 95, ¿no es cierto?, no tuvo ningún valor y se les tuvo que juzgar por orden de la Corte Interamericana. Por lo tanto, no procede una amnistía tampoco para Alberto Fujimori. Entonces, la única vía que le queda legal es la del arresto domiciliario. No quiere, pues, porque no quiere estar arrestado, quiere ser libre. Bueno, libre, difícil, porque el indulto humanitario podría darse, y ahí volvemos al principio, por dos razones. Pero primero tengo que explicar algo. No procede un indulto simple. Un indulto simple para Alberto Fujimori no se le puede dar. ¿Por qué? Porque el secuestro agravado, la razón por la cual secuestran a Samuel Dyer y a Gustavo Ritti, está sancionada por una ley del Congreso aprista, con mayoría también fujimorista, ¿no es cierto?, en el cual se determinó que el delito de secuestro agravado no es pasible de indulto. No se puede indultar, por ley. Entonces, por ley no se puede indultar, ¿ok? Primera cuestión. Segunda cuestión, no se puede indultar de forma simple porque según, de nuevo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no proceden ni amnistías ni indultos para graves violaciones de derechos humanos. Caso Barrios Altos. Entonces, no se puede decir lesa humanidad, sino olvídense de lesa humanidad para que no sufran, pues es que el Tribunal Constitucional ha dicho que eso es declarativo. Ok, graves violaciones de derechos humanos, Corte Interamericana, jurisprudencia, no procede el indulto. Entonces, la única forma de indulto viable para Alberto Fujimori es un indulto por humanidad, humanitario. ¿Cuáles son los indultos humanitarios? Cuando la persona se está muriendo, pues, ya. ¿Se está muriendo Alberto Fujimori? No. La otra posibilidad, de acuerdo al reglamento que hay en el Perú, esto está en un decreto supremo, es que la persona tenga una enfermedad crónica discapacitante. Es decir, se va a morir, pero no sabemos cuándo. O sea, en que las condiciones de prisión agraven esa situación. Y además, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, la esclerosis lateral, ¿ya? Estoy hablando de enfermedades absolutamente Miren, un preso del MRTA tuvo esclerosis y Humala no lo indultó, se murió en la cárcel. O sea, hasta el final. ¿Ya? Tiene que ser ese tipo de enfermedad crónica y discapacitante, que las condiciones de la cárcel agraven. Alberto Fujimori ha tenido en los últimos 10 años atención médica de primera calidad. Ya quisiera cualquiera de nosotros tener esa atención. Tiene un médico las 24 horas del día a su disposición, enfermería permanente. Le duele el dedo, lo meten a una clínica. Le duele cualquier cosa y lo meten a una clínica. Se le sube la presión, se le baja la presión, lo que fuera. ¿Ya? Tiene presión alta. Bueno, es normal. Está deprimido. Obviamente, los presos normalmente están deprimidos. Eso no es una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, ni discapacitante. Tener hipertensión arterial se cura con pastillitas, ¿no es cierto? Claro. Y con una buena dieta. Tiene una dieta controlada, ¿no es cierto? No tiene sobrepeso, hace ejercicio todos los días. Su salud es, miren, la salud de los reos en cárceles especiales, como el caso de Alberto Fujimori o David Mael Guzmán, es una salud estupenda. Es mejor que la nuestra. Tiene un cuidado de la salud que ya quisiéramos tener. Entonces, al contrario, puede estar envejeciendo, que es un proceso natural, pero no tiene una enfermedad crónica discapacitante. No la tiene hoy. Yo no sé si mañana la tenga. ¿Te das cuenta? Claro. Porque con el transcurso del tiempo, efectivamente, las personas adquieren nuevas enfermedades. Pero esa enfermedad hoy no existe. Si hoy me dijeran, el señor Alberto Fujimori tiene Alzheimer. Bueno, no reviste peligrosidad social. Puede ir a su casa,
lo pueden cuidar ahí, ¿no? 8:14, hoy día hemos sido puntuales. Nos vamos a la pausa, les he contado todo sobre el indulto, pero les voy a contar más, porque les voy a contar el chisme político, pues qué fue lo que pasó adentro, ¿no? Ajá. Claro, pues. Todo completo. Todo Muy bien. completo. Tengo hasta dónde y cuándo Humala le dice a PPK que quiere indultar a Fujimori, fumándose un puro. ¿Ya? Vamos a la pausa y volvemos. Nuestro agradecimiento a las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también en Facebook, @Sodomco, SODOMCO. Para todos ustedes, volvemos con más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, estamos aquí nuevamente, 8:18, Radio Santa Rosa transmitiendo para todo el Perú. Efectivamente, los que digan que esto fue un cuentazo, una tormenta en un vaso de agua, no tienen idea de lo que están hablando. Miren, el país le debe mucho al primer ministro, pero realmente mucho, y no es la primera vez. Cuando termine este gobierno, van a tener que hacer un reconocimiento a Pedro Cateriano, a toda la gente que lo detesta, porque si no se ha cerrado el Congreso después de la primera censura de Ana Jara, ha sido porque él convenció al presidente de que no lo hiciera, lo que le ganó el resentimiento del presidente hasta el día de hoy. Y si no se ha dado un indulto a Alberto Fujimori es porque él le dijo que si se lo daba, él renunciaba. Y a ver qué nombre un gabinete en 3 días. Entonces, no es que lo haya amenazado, es que le ha planteado las cosas bien claramente. No voy a ser parte de un gobierno que indulta a Alberto Fujimori sin razón alguna. Y claro, hay otros que dicen, no, pero sí, ya todos sabíamos que los trámites demoran. No estamos hablando, como les he explicado 100 veces, de trámites regulares, estamos hablando de trámites irregulares. ¿Qué es lo que sucede? Hay una teoría en derecho que sostiene que la facultad presidencial de indultar no tiene límites y que la reglamentación establecida, ¿no es cierto?, por decreto supremo, por el Ministerio de Justicia, es una reglamentación, digamos, que se puede seguir o no se puede seguir. Porque el presidente puede indultar si le da la gana. Ya, yo no creo en esa interpretación. Yo sí creo que si el Estado mismo se autorregula, tiene que seguir esa autorregulación. Y eso es lo que se le explicó al presidente y eso es lo que él ha repetido anoche en la entrevista. Claro. No, bueno, no vamos a destruir lo que hemos construido. Ah, ok. Entonces tienes que respetar la misma institucionalidad que tú has construido. Y si la institucionalidad dice que el indulto común tiene estos requisitos, que Fujimori no cumple, y que el indulto humanitario tiene estos requisitos, que yo también creo que Fujimori no cumple, entonces tienes que respetar la institucionalidad que tú mismo has construido. Coherencia y consecuencia. Tendría que, si no, derogar el decreto supremo, firmar una resolución, lo indulto como me da la gana, pues. Claro. Ahora, si es verdad que antes de estas institucionalidad creada en el último siglo, se indultaba más o menos con el visto bueno de una comisión de indultos, ¿eh? Punto. ¿Ya? Entonces, y acá se está tratando de hacer más formal el proceso, ¿ya? Porque, ¿por qué se da un indulto? El indulto se da porque se entiende que el Poder Judicial puede equivocarse y que además puede mantener a una persona mucho tiempo en prisión sin que ella pueda salir. Ejemplo clásico, las 500 personas indultadas por Alberto Fujimori, no por Paniagua, las 500 personas indultadas por Alberto Fujimori por terrorismo, todas sentenciadas por terrorismo, es que fue un proceso brutal. O sea, jueces sin rostro a toda velocidad iban sentenciando gente, entonces claro, tu vecino te decía, eres terrorista, testimonio del vecino que no se presentaba a juicio. ¿Qué vio los terroristas? 2 gallinas, listo, 8 años para adentro por colaboración. Entonces el padre Hugo Lancier se encontró en las cárceles con una realidad impresionante de gente pobre, quechohablante, marginal, que estaba presa por no tener nada que ver. Abogó por ellos, Fujimori entendió y se creó una comisión, el padre Hugo Lancier, que ya murió, Jorge Santisteban de Noriega, el primer defensor del pueblo, que ya murió, y al que le tocara ser ministro de Justicia en ese momento. Y esa comisión en 5 años sacó 500 personas de la cárcel.
¿Ya? El grupo el remanente que no querían sacar, sí lo saca Paniagua, saca unas 120 personas, entre ellas Ayude Simón. Claro. Y ya lo que quedaba, que era el conchito, que te digo, 30, 40 personas, la sacó Alejandro Toledo. Eso fue todo. Entonces, cada vez que dice, Diego García Sayán ha liberado a los terroristas, y yo decía, es que realmente, ¿cómo se puede ser tan estúpido? Esto no es un tema de liberación de terroristas, esto es un tema de sentencias impuestas injustamente contra personas inocentes. Que no tenían forma de probar su inocencia. Ya no había pues forma. Y que además, el propio Fujimori fue el que los indultó, a más de 500. ¿Ya? Ahora, ahí no hubo reglamento, ahí simplemente la comisión decidía, veía expediente por expediente, revisaba los hechos y decía, oye, acá no hay pruebas, afuera, para afuera, para afuera, para afuera, y sacaron a mucha gente. Gente que se enfermó también pidió indultos humanitarios en ese momento. ¿Ya? Algunos salieron con indultos simples y otros con indultos humanitarios por enfermedad. Pero reitero, tenía que ser enfermedades crónicas discapacitantes. Por ejemplo, una enfermedad crónica discapacitante es la diabetes, pero si tú tienes una atención médica de primer nivel, ¿no es cierto?, una dieta estupenda, ¿no es cierto?, y la medicación perfecta, en realidad es tratable. Es absolutamente tratable, claro. ¿No es cierto? Ahora, claro, si te meten a una cárcel donde no hay atención médica, donde no te dan la medicación, donde tu dieta es un desastre, sí, pues las condiciones de la cárcel van a agravar esa enfermedad y probablemente te mueras por la diabetes. Entonces todo depende exactamente del caso que se esté viendo. Lo que juega en contra de Fujimori es que sus condiciones carcelarias son las mejores del Perú. Óptimas, claro. Las mejores del Perú. No hay nadie en el Perú que tenga esas condiciones carcelarias. Es más, vive mejor, su calidad de vida es superior a la de cualquier persona, a la de cualquier persona de su edad. Sí. O sea, digamos, ¿qué persona de su edad que no sea muy rica tiene enfermería las 24 horas del día y con médico de guardia? Ninguna. Entonces, digamos, no puedes reproducir esas condiciones en otro lugar. Y nos cuesta plata a todos los peruanos, ojo, por si acaso, eso no es gratis. Y entonces, reitero, ha habido mucha tensión, mucha preocupación del Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia, del Presidente del Consejo de Ministros, para que el presidente Alberto Fujimori entendiera la ley, y la entendió. Él, efectivamente, no va a tener 5 años por delante felices, no los va a tener. Este Congreso lo va a maltratar, y lo va a maltratar con muchísimo entusiasmo, porque lo detestan. Pero yo creo que lo iban a maltratar igual. O sea, por el indulto no iban a dejar de hacer lo que pensaban hacerle. ¿Ya? Tienes que ser muy ingenuo en política para creer que no lo iban a apanar. Respecto a su esposa, también habló anoche y señaló, bueno, que las agendas eran robadas y que nadie habla del delito. Creo que yo he hablado del delito más que nadie. Y dijo algo que yo he repetido 100 veces. Todo lo que se discute ahí no es dinero del Estado, es dinero anterior a que llegaran al Estado. Es dinero que ellos recaudaron para su campaña y lo usaron como mejor les pareció. Ahora, a nosotros puede no parecernos la forma en la que lo usaron, pero el problema es que eso es irrelevante porque la ley no prohíbe el uso arbitrario de los fondos de campaña. No lo prohíbe, pues. Ni tampoco prohíbe recibir de nadie. Y lo que es plata negra tiene sanción administrativa, no tiene sanción penal. Entonces, ¿de qué la vas a juzgar? Yo siempre digo, ¿de lavado de qué? Tendrías que acusarla, ¿no es cierto?, de lavar plata de un mafioso a tiempo completo. Claro. No es un mafioso eventual, no. Un mafioso. Y el que lava, ¿no es cierto?, retribuye con algo, porque si no terminas con un tiro en la cabeza. Acá no hay retribución. Le dijeron lo de Odebrecht al presidente, que nosotros leímos ayer, y el presidente dijo que si se trata de un familiar suyo, que tendrá que pagar. Yo creo que ya le estaba echando la culpa a Alexis de entrada, ¿no? Pero, vamos a ver cuál es de acá a diciembre, cuál es la información que llega de Brasil. Porque no se trata de declaraciones de Marcelo Odebrecht, sino de unos 50 funcionarios involucrados en Odebrecht que todos quieren salir con delación premiada. Así de claro. Es como una suerte de colaboración eficaz. Así es. Acá están reproduciendo Godoy en Twitter. Ajá. Según indica Rosa María Palacios, pero material dijo Fujimori que renunciaría si algo. Pero claro, pues. ¿Verdad? ¿Por qué? En fin, vamos a dejar esto así y vamos a contar una anécdota, porque está llegando en este momento Carlos Rivera, una anécdota cortita. Ayer, bronquita en el Congreso. ¿Qué pasó en el Congreso? Ya comienza el circo, ni siquiera ¿No te has enterado? No, cuéntame. Una cosa vergonzosa.
Carlos Brus, que tiene tiempo en el Congreso, había decidido que su bancada, que son 20 personas, se podía reunir en una sala que es habitualmente de su uso, en el segundo piso, donde parece que él ya se había reunido muchas veces antes. Entonces estábamos sentados conversando y entraron Marco Arana y Marisa Glave como si estuvieran tomando conga, más o menos, ¿ya? O sea, en plan, se han apropiado de mi lugar. Mi oficina. Mi oficina, ¿ya? Entonces, claro, ellos son, los de PPK son 18 y los de Frente Amplio son 20. Entonces, como son más, les toca la sala más bonita. Carlos Brus, con muchas gracias, le dijo, fíjense, si a ellos les gusta esta, no hay ningún problema. Yo no me voy a pelear por una oficina, encantado que se las quede los 5 años y nos regresamos. Y efectivamente se fueron, ¿no? Muy elegantemente. La izquierda, la verdad, en esta patinó. Porque eso de andar peleando por la oficina más grande y elegante... Es infantil. No, y no le corresponde a un partido de izquierda, ¿no? Que supone que está al lado de los pobres, ¿no? Lógico. Lógico, no. Que además que creen en la austeridad, pues, de los varones republicanos. Lo importante es trabajar, ¿no? No. Lo importante es tener acá la oficina más grande. Patria o muerte, oficina grande, venceremos. Papelonazo. Yo esperaba más, la verdad, si así se inauguran. Ahora, yo me daba cuenta por la cara de Marisa Glave que ella se daba cuenta de que estaba haciendo un papelonazo, ¿no? Porque trajeron al oficial mayor, además un empleado del Congreso se quejó de que lo habían maltratado, de que lo habían gritado, ¿ya? Porque estaban sentados los de PPK. Y se abrió la puerta y entraron los otros y dijeron, bueno, nosotros nos retiramos, no hay ningún problema. A ustedes toca la del sótano, que es más fea. Ah, no, vamos a la del sótano, que es más fea. ¿Qué importa? ¿Qué nos importa? O sea, ya, listo. No es la primera vez. Ayer en el noticiero sacaron una de hace 5 años, ¿te acuerdas? De este congresista Escudero que se agarraba a golpes para que le den su oficina, cuando el otro no había terminado de sacar sus cosas. Sí. ¿Ya? Era una cosa patética. Antiguamente, el Congreso no le daba oficina a los congresistas, cada uno tenía su oficina en el centro. Tú tenías tu oficina en el centro, porque todo el mundo trabajaba en el centro en esa época. Y si eras de provincia, venías y ponías con tu plata tu oficina, ¿no? Y si querías tener 10 o 25 secretarias, te las ponías tú, no te las ponía el Estado. Ahora te ponen un staff de 5 personas. Uno para que te cargue el maletín, otro para que te haga el papel, es una cosa espantosa, la verdad. Yo si fuera congresista no tendría oficina, viviría en la biblioteca, porque es ahí donde estudias y redactas tus leyes. Claro. Ese sería mi trabajo, redactar mis leyes. Punto. Pero no, eso no les gusta. ¿No? Les gusta, no sé, hacer cualquier otra, tener un equipo para hacer una ley. Pucha, Dios mío. O sea, sí, y lo peor es que muchos de ellos simplemente copian las leyes, ni siquiera las hacen. Es que es increíble que escojamos a personas que no tienen capacidad de legislar. Claro. Eso es lo que a mí me parece alucinante. En el Congreso, la primera tarea es legislar. Si eliges a una persona, es como si usted eligiera, no sé, a un carpintero que sabe de grafitería. ¿Ya? Entonces, claro, le dice, oye, pero corta pues bien, pon la madera, no voy a tomar el curso. Tengo mi asesor, carpintero, que va a hacer el trabajo. ¿Y usted qué cosa es? No, yo soy grafitero. ¡Aracho! ¿Ya? Pero también entiendo, no entiende nada, pues. Ya bueno, pero así es nuestro Congreso. Roche en el Congreso. Total. Y a las 8:30 saltamos a las noticias internacionales porque esta es una radio católica que tiene que lamentar una noticia muy, muy triste que viene de Francia. Ha sido asesinado un sacerdote en una situación de secuestro de rehenes. Tú tienes más información sobre el tema. Correcto, 2 atacantes han matado a un sacerdote con un arma blanca, han herido de gravedad a otro rehén el martes en una iglesia al norte de Francia antes de ser abatidos a tiros por la policía. Esta noticia está en desarrollo. El presidente de Francia, François Hollande, ya ha dicho de que uno de esos terroristas gritaba en voz alta que pertenecía al Estado Islámico. Se metieron a la iglesia, ¿no es cierto? Y tomaron rehenes dentro de la iglesia. Lo cual hace a la iglesia un objetivo, a la iglesia católica. Un objetivo de ISIS, y eso el Papa inmediatamente ha salido a lamentar la trágica y muerte, ha dicho el Papa, de un sacerdote católico por el solo hecho de ser sacerdote católico, porque eso es lo que está pasando. O sea, se han ido a matarlo con un cuchillo, ha sido porque es sacerdote católico. Dolor y horror son las expresiones que ha tenido el Papa, sí, efectivamente. Quería tener las palabras exactas. Yo también las escuché un poco más temprano. Dolor y horror por la muerte de un sacerdote en una situación de secuestro. Ahora, hay que señalar que a pesar de la muerte de este sacerdote, que ha sido un hombre, supongo, muy valiente y ha tratado de calmar a estos sujetos,
la policía ha actuado con una velocidad impresionante. Sí. Y abatió a tiros a los 2 secuestradores, y los rehenes que estaban ahí sí lograron sobrevivir, ¿no es cierto? Correcto, sí. Todos los demás rehenes. Entonces, finalmente lo que ha sucedido, creo yo, es que el sacerdote ha terminado sacrificándose por los rehenes, cosa que es muy común, les digo, en la iglesia, no es la primera vez que lo veo, y así por lo menos no ha habido un saldo de víctimas espantoso como lo que sucedió en Niza, por ejemplo. Seguramente tendremos más noticias desde el Sí. Vaticano sobre este sacerdote, porque... Claro, nosotros tenemos noticias del Vaticano a las 11:30 de la mañana, ¿no es Correcto, cierto? sí. En ese momento seguramente vamos a tener la información completa. Esto es al norte de Francia, ¿no es cierto? Así es. Al norte de Francia, y bueno, miren, hay que estar todos con la preocupación permanente. Nosotros decimos, esto queda muy lejos de acá, ¿no? Ha habido un informe hace pocos días de un grupo de personas sospechosas en el Perú, que se reúnen en Apurímac, ¿no? Como base de descanso. Entonces, Latinoamérica también está lejos de estas historias, pero también podríamos ser víctimas, y ya lo hemos sido, víctimas del terrorismo, pero esta vez de un terrorismo muy distinto, ¿no? Ahora, estamos hablando de lugares donde posiblemente se esté orquestando planes y todo esto, y eso es un tema físico, pero hablamos también de redes virtuales, de espacios que no existen, pero que sí convocan gran cantidad de personas. Claro, así es. En fin, y ya está llegando nuestro invitado, vamos a hacer una pausa. Acá me dicen que no nos olvidemos que los indultos tienen un poder curativo. Esos son los de Alan García. Mano Santa tiene Alan García, ¿no es cierto? Alan García sí curaba a los indultados. Los curaba, los sacaba moribundos, los indultaba y resucitaban. Milagro, creo que se iban a Lourdes, no sé qué hacían, se bañaban en agua bendita y ¡fum! Resurrección, ¿no? No, Mano Santa tenía Alan García. Pero ya no, pues Humala no tiene Mano Santa, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Está ya Alberto Rivera con nosotros. Alberto es mi esposo, le cambió el nombre 3 veces. Carlos Rivera con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias, Radio Santa Rosa, por la invitación. Vamos a recuperar el aliento porque ya llegó corriendo. Vamos a la pausa, 8:33, y volvemos. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios y las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que nos pueden escuchar a través de las redes sociales, en los canales de Sodonco y de cada una de las emisoras que integran esta Sociedad Dominica, como Radio Santa Rosa en los 1500 kilociclos AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM, Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, 92.5 en la frecuencia modulada. Todos unidos a la señal de A Pensar Más. Muy bien. Y vamos a estar ya ahora sí para hablar del indulto con la gente del IDL, por supuesto, que ha sido abogado y de la parte civil en el proceso de la Cantuta y Barrios Altos, así que conoce perfectamente el proceso. Lo explicaba al público, un indulto en los términos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones de derechos humanos, en el caso de la Barrios Altos, es imposible. Así es. Eso lo estableció para el Grupo Colina y todos los que resultaron responsables. En realidad la Corte, justamente a partir del caso Barrios Altos, va estableciendo una jurisprudencia que en la siguiente década desarrolla. Es decir, en Barrios Altos lo que establece son las prohibiciones de prescripción, amnistía y otros beneficios. Pero esa jurisprudencia se va desarrollando y el año 2005, en la sentencia Gutiérrez Soler versus Colombia, la Corte incorpora el elemento del indulto, es decir, considera la Corte Interamericana que frente a estos crímenes no procede ningún tipo de beneficio. O sea, que la gente sobre todo para los que están condenados por sus sistemas de justicia interna. Y la frase que usa es graves violaciones de derechos humanos. Así es. No usa lesa humanidad. Así es. Olvídense de la lesa humanidad, porque dicen, no es lesa humanidad, entonces sí se puede indultar. No. Utiliza graves violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto? Efectivamente, la Corte parte de un criterio de que los hechos violatorios de derechos humanos en el Perú y en otras latitudes en realidad se refieren a la violación de normas internacionales de protección a los derechos fundamentales, y que justamente los casos de Barrios Altos, La Cantuta, que han sido resultado de sentencias de este Tribunal Internacional, hay un marco de prohibición
que proviene justamente del derecho internacional. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, la ley en el Perú prohíbe, la ley aprobada por el Congreso integrado por los fujimoristas, prohíbe el indulto para el secuestro agravado. Exacto, además una ley promulgada por el propio Fujimori. Es una ley que no se ha modificado, es una ley que se da en un momento de pretender primero aumentar penas para el delito de secuestro agravado, cambiar el sistema de beneficios penitenciarios de 2x1 a 7x1, que es mucho más estricto y que también afecta al propio Fujimori, y prohibir un beneficio tipo el indulto. Por lo tanto, eso no se ha modificado, y el momento que Fujimori es condenado, ese marco normativo está vigente y por lo tanto se le aplica. Está vigente hasta hoy. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, ya solo ese elemento significaría una prohibición legal que ninguna comisión, ningún jefe de Estado puede superar. Así es. Entonces, digamos, eso es para un indulto común. Así es. Ahora, un indulto humanitario sí se le da a una persona que, aún reuniendo estas condiciones de prohibición, está básicamente en peligro de muerte, o sea, ya se acabó su vida, o tiene una condición médica crónica y discapacitante que se agrava en la cárcel. Así es. Eso es así. Esos son los requisitos del reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y claro, eso apunta a que el Estado, a pesar de que es el que ha sancionado a esa persona a través de una sentencia del Poder Judicial, es el encargado de establecer un régimen penitenciario de acuerdo a la gravedad del hecho de la persona, el Estado recurre a un criterio de carácter humanitario de que nadie debe morir en prisión. Es cierto que eso, Rosa María, lamentablemente no es muy frecuente, ¿no? Hay muchas personas que muerto en prisión, se demoran meses en lograr una cita en un hospital, estando presos, ¿no es cierto? Cosa que no necesariamente ocurre con Fujimori, que felizmente tiene una atención médica, creo que de primer nivel, oportuna y constante. Al contrario, por cuidarlo tanto no se enferma. Exactamente. No hay enfermedad posible. Por lo tanto, lo que en un indulto humanitario se tiene que acreditar a través de un examen de una junta médica, es eso justamente, si califica para la primera, es decir, una enfermedad terminal, o para la segunda, una enfermedad que de carácter recurrente esté agravando su estado de salud. En el 2013 decir que tenía cáncer, y al final de cuentas resultó que no tenía cáncer, sino tenía algunas úlceras en la boca que, si no se operaban, claro, podían terminar siendo cancerosas. Exactamente. Pero no tenía cáncer. Podría, yo pensaba, en el apuro de Humala, tener una junta médica, digamos, amigable, que lo examine y diga, bueno, el señor tiene demencia senil. Ya está. Y es como es bastante... Hubiese habilitado eso. Habilitado, claro. Sí. Entonces, como es bastante subjetivo, entonces es muy fácil decir que tiene demencia senil. Tienen que decirle al señor, usted de vez en cuando hace loco, ya está. Sí, sí. Eso es posible. En realidad, aquí en el indulto humanitario, el elemento casi decisorio es la junta médica y la opinión de la junta médica. Lógico. Porque el indulto humanitario coloca más, es cierto, siempre es una decisión política, pero coloca en la opinión de los médicos determinar la gravedad del estado de salud. Okay, como tú dices, ahora, en realidad, el médico en algunos males vinculados probablemente a la salud mental, puedan tener un criterio menos estricto y más subjetivo, y claro, que eso convenza además a la autoridad política. Felizmente eso no ha ocurrido, y el presidente ha dicho, oye, este asunto va a tener un canal, ahora, un procedimiento regular. Le detectaron, ¿no?, depresión tienen todos los presos. O sea que eso obviamente. Le más quien conozca una cárcel del sistema penitenciario peruano se va a dar cuenta que las cosas son mucho más complicadas que lo que uno a veces simplemente conoce en términos superficiales. Claro, ¿no? O sea, depresión tienen todos los presos. Es más, muchísimos están medicados. Sí, y es más, hay escasez de medicación. Que es todo uno de los grandes problemas del sistema penitenciario es el problema de salud mental, ¿no? Claro. No necesariamente las personas que llegan con problemas de salud mental, sino que adquieren problemas de salud mental en los penales, ¿no? Lógico. Ahora, ese señor no está encerrado, tiene un espacio amable, visitas, en fin, es el reo mejor tratado del Perú. Sin duda. Sin duda. Eso no hay ningún problema por ese lado. Ahora, los otros caminos son la amnistía por parte del Congreso. ¿Ya? Sí. Una ley de amnistía que Kuczynski ha dicho que él no va a firmar y que el Congreso insiste. Sale libre, pero se tiene que tomar un avión ese día, ¿no? Porque ustedes que son parte civil, digamos, claro, impugnarían en el acto. En el acto, y seguramente eso originaría de nuevo una confrontación, una decisión adversa o negativa de parte de la Corte Interamericana. Yo eso lo daría casi por hecho,
Pero además en el caso de la amnistía hay que recordar, Rosa María, claro, no puede ser para una persona, sino tendría que ser para un conjunto de personas acusadas por el mismo delito, digamos. Y todo el grupo Colina. Tendría que ser todo el grupo Colina, todos los condenados por corrupción, y realmente sería una decisión, creo que, absolutamente contraproducente. Ahora, se ha hecho en el caso de Ollantumala, ¿no? a título individual por el tema de Locumba, los indultaron a él y a su hermano. Los amnistiaron a él y a su hermano. Sí. Pero en realidad eso también trató de comprender a un conjunto de personas que supuestamente habían desarrollado actos de defensa de la democracia, ¿no es cierto? Y eso hizo, digamos, un poco más viable en términos en el caso de que sacaran una ley de amnistía, ¿no? y que la aprobaran por insistencia, con lo cual hay un plazo de 15 días para alerta, digamos, la única forma es que Fujimori se trepe un avión y se vaya a Japón. Sí, claro. Si no hay forma. Y impida la acción de la justicia como lo hizo entre el 2001 y el 2005. ¿no? Así es. La otra es una ley que no existe, lo he explicado 100 veces, para condenados que cumplan arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque están viejos, así de simple, y no revisten peligrosidad social. ¿Y qué sucede? Que en las cárceles del Perú, efectivamente, hay una población no muy grande de personas muy mayores que efectivamente el Estado le cuesta mucha plata mantenerlas en la cárcel, porque son caros, son presos caros. Y a sus familias. Y a sus familias. Y más barato le sale a todos, al Estado y a sus familias, tenerlos en su casa. ¿Ya? Y porque además, reitero, no revisten peligrosidad social. O sea, el señor tiene, pues, no sé, 86 años, no va a matar a nadie, ya con la justa puede ir al baño, ¿ya? Entonces, que se vaya a su casa. ¿Ustedes estarían de acuerdo en una ley así, para 80 años para arriba? Existen en otras legislaciones, inclusive de América Latina, ese mismo ejemplo. Y justamente el elemento determinante para viabilizar eso es el elemento de la peligrosidad social, ¿no es cierto? Jaime Guzmán no va a salir, pues. Exactamente. Así es. Punto. Creo que hay ese problema, el elemento de la peligrosidad social, el elemento de que no haya cometido un crimen grave, horrendo contra la humanidad o contra algún bien jurídico particularmente importante, que haya tenido la capacidad o que prometa tener la capacidad de generar algún mecanismo de reparación efectiva a sus víctimas, ¿no es cierto? Claro. Para que eso no tenga un sabor de simplemente impunidad y que simplemente por tu edad te vas a tu casa y aquí como que no pasó nada con los crímenes que has cometido, ¿no? Y además hacemos la banda de los viejitos, pues. Exactamente. Y el otro elemento, claro, la norma, como tú sabes, tiene que tener un carácter general. Claro. ¿Qué pasa si das una norma en la que quieres liberar a una persona que ha cometido violaciones a los derechos humanos, graves delitos de corrupción, secuestro agravado? Claro, y por lo tanto, ¿cómo quedan los casos en los que están condenados personas de una edad similar o superior, ¿no es cierto? Pero que también tienen otros delitos graves, es decir, homicidios, claro, espantosos, violaciones, pedófilos, humanos, no sé, pedofilia. Me imagino en el viejo Paco, jefe de la familia de Chiclayo, ¿no es cierto? Entonces, también es un tipo. Claro, pero que sí tiene peligrosidad social, porque dirige, pues. Por lo tanto, tiene que haber una Ahora, mucha gente me dice, conjunción de varios elementos. Claro, ¿no? Fujimori también dirige, pues. Si lo sueltan, también dirige. Claro. Entonces, tiene que haber una conjunción de varios elementos en los que se pueda sopesar la inexistencia de una peligrosidad social, pero también la voluntad de reparación de los daños. Claro. ¿No es cierto? O cierto arrepentimiento. Cierto arrepentimiento que lamentablemente en el caso Fujimori no se ha mostrado. Nunca, ¿no es cierto? Nunca. No se ha mostrado ninguna voluntad de reparar. Bueno, Fujimori con la última defensa está cuestionando hasta la propia legitimidad del tribunal que lo condenó. Es decir, creo que ha generado una estrategia de cuestionamiento a todo lo que se llama acción de la justicia respecto de los casos que esa es la otra vía, digamos. Una tercera vía no es el Congreso, no es el Ejecutivo, es desacreditar al Poder Judicial. Y esa tercera vía la ha desarrollado intensamente. En los últimos 2 años, toda esta, digamos, campaña contra el juez San Martín en los diarios Expreso, La Razón, porque además tiene diarios que se prestan a esto, en redes sociales. El señor Villestein, San Marcos ha perdido un rector, pero lamentablemente la Corte Suprema mantiene un vocal que no se comporta como un vocal de la Corte Suprema. Exactamente. Se comporta como en Twitter como un muchacho de, no sé, 25, menos. Bastante desaforado en realidad. Un chico de 16 años que le han dado una pistola, porque yo no entiendo, yo lo tengo bloqueado. Dice barbaridades, insulta, caviar de no sé cuántos. Dice, en realidad no. Un lenguaje inapropiado para
un miembro del Poder Judicial, de vocal de la Corte Suprema. Imagínense ustedes, una persona que debería ser la más prestigiosa del país, ¿no? Exactamente. Hablando como un muchachito con pistola, de verdad, una cosa impresionante, matonesco completamente. Bueno, entonces toda esta estrategia tampoco ha funcionado, porque los procesos, Tampoco ha funcionado, porque los procesos siguen incólumes. Sí. Han intentado la apelación de la sentencia, la revisión de la sentencia, el arresto domiciliario, 2 veces habeas corpus, 2 veces el indulto. Nada legalmente ha funcionado, lo que da cuenta de que no puede ser el resultado de la condena de Fujimori el resultado de una estrategia política. Tiene que haber sido el resultado de un juicio llevado correctamente, de manera adecuada, respetando sus derechos, y un juicio en el que se ha encontrado evidencia suficiente de sus responsabilidades. Vamos a hacer una pausa, porque me la piden urgente, pero regresamos en un instante para hablar del indulto que no fue, pero que les aseguro que casi fue. Y simplemente una respuesta a un tuitero que me dice, ¿y qué importa si Cateriano renuncia a estas alturas? No, pues, iba a renunciar para que no hubiera gabinete, y al no haber gabinete no hay quien firme con el presidente la resolución. ¡Entiendan! Pucha, una clasecita de derecho, pero básico, mínimo. Un presidente no puede firmar nada solo. No puede firmar solo. Necesita la firma de un ministro. Si no hay ningún ministro, no tiene con quién firmar. Si no tiene con quién firmar, no hay resolución de indulto. Por eso es que Cateriano le dijo, usted saca esto, yo renuncio y disuelvo el gabinete. ¿Ah? ¿Entendieron? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Suscríbanse a los canales de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, tanto en Twitter como también en Facebook, nuestra página, y en YouTube, donde encuentran en video todos los programas de Rosa María Palacios en A Pensar Más. Ya estamos en nuestros estudios con el doctor Carlos Rivera Paz, coordinador del área legal de IDL. Rosa María Palacios. Bueno, sí, estamos acá conversando de todos estos elementos. Algunas personas no lo saben, pero sí se vivió un momento de gran tensión. Y yo creo que el presidente del Consejo de Ministros ha hecho un gran trabajo explicándole al presidente de la República, que no es abogado, que no es profesor de Derecho Constitucional, como lo es Pedro Cateriano por muchos años, cuáles iban a ser las implicancias constitucionales de sus actos, porque Pedro Cateriano no lo iba a apoyar. Y no es la primera vez que Cateriano se le planta al presidente, porque cuando quiso disolver el Congreso se le plantó también y le dijo que no. Por eso que el presidente lo tolera, pero no lo quiere tanto, ¿no? Están distanciados, me decían, no se hablan. Claro que se van a hablar. Si el loco quiere indultar a Fujimori y Cateriano dice, ¿yo qué me hago con eso? Es una bomba atómica, ¿no? Mira, lamentable, ¿no es cierto?, que un gobierno termine en esas circunstancias, anteponiendo criterios de justicia o lucha contra la impunidad y su propia trayectoria, creo, democrática de Humala, porque más allá de los graves errores que ha cometido como gobernante, hay que reconocer que ha tenido un espíritu profundamente democrático. Claro, pero el mal timing que tiene para todo. Siempre dice, ni antes ni después. Voy a pensarlo. Estoy pensándolo. Sí, por supuesto. Digamos, que sufran los demás. Oiga, su mujer va a ser candidata. No está en agenda. Ja. Entonces, olvídate. Yo creo que Alan García lo hizo puré en 3 años. Pues puré. Por idiota. Disculpe, señor presidente. Pero por idiota. De verdad. Está muy cerca de acá, además. Está calado. Pero más allá de eso, digo, a buena hora que haya personas demócratas como Cateriano, ¿no es cierto?, que creo que le han ahorrado un futuro político nefasto al presidente de la República, y supongo que en algún momento Humala se lo agradecerá de manera profunda, pero creo que también le han ahorrado al país una suerte de convulsión política y una suerte de mostrarnos internacionalmente como un estadio medio bananero, ¿no es cierto?, de que en la hora nona terminan saliendo los violadores de derechos humanos, ¿no? Partía al país en dos. Sin duda alguna. No se imagina la cantidad de agravios que he recibido por contar esta historia en Facebook el domingo en la noche. Sí. Porque ya cuando yo tenía toda la información dije, si me la han dado, yo soy periodista, esto para contarlo. Exactamente. Para contarlo, para que se debata, sea público, y mañana, o sea, ayer lunes, todo el mundo estuviera hablando de eso. Sí, sin duda. Yo creo que ayer el principal debate, el principal tema de conversación ha sido eso, digamos, el cálculo de Humala
ya no por el tiempo, digamos, sino era, tiene la voluntad política y tiene los mecanismos legales constitucionales para poder hacerlo, y claro, los tiene. Los tenía, ¿no es cierto? Los tenía, y por lo tanto era un tema de decisión política respecto de un elemento prácticamente personal o familiar, digamos, qué tanto eso me puede ayudar para pasarla bien o no pasarla tan mal en los siguientes 5 años. Claro, porque además tenía, ¿no?, que hacer una operación, o sea, de tipo, yo lo indulto el 27 de julio, ese mismo día lo sacamos de la Heroes y lo escondemos, porque obviamente ese indulto se iba a impugnar porque no cumplía con la reglamentación. Sin duda, entonces, ¿no? tienes que sacar. Porque, digamos, para comenzar, como ayer muchas veces se ha comentado, el anterior indulto, desde que se presentó hasta la opinión del presidente de la República en junio del 2013, 8 meses. Duró 8 o 9 meses. Claro. Digamos, pasábamos de un indulto presentado el viernes a ser resuelto el miércoles en 3 días. Claro. O sea, algo extraño. No, porque había ocurrido, ¿no? Claro, pero tú sabes que hay una corriente legal que dice que el mandato constitucional no puede ser limitado, ¿no? Y que el presidente efectivamente hay algunos que han opinado en ese sentido. Entonces, yo discrepo. Yo también discrepo, pero el presidente se autorreguló. Bueno, entonces lo que puede hacer es derogar el decreto supremo que crea la comisión y toda la reglamentación. Dice, no hay reglamentación, yo decido por mí ante mí. El señor lo indulto, ya está, listo, chao. Que pasa a ser una suerte de gobernante medio monárquico, ¿no es cierto? Así es, el Estado soy yo. Ni siquiera las monarquías se puede ejercer del poder de una forma Bueno, pero perdóname, ¿no? Alan García ejerció el poder para indultar de esa manera. No había esta reglamentación. Es cierto, no había. No había. Habían procedimientos en realidad bastante precarios y bastante incipientes. Simplemente, ¿no?, que la comisión que se pretendieron desarrollar para justificar que había habido un procedimiento, pero claro, en realidad, como tú bien dices, Alan García no solamente otorgó indultos de una manera bastante rápida, sino milagrosos, ¿no? Sí, mano santa. El señor tocaba, indultaba al enfermo y el enfermo se curaba. Pero además conmutó, como ustedes saben, los números exactos siempre me los da Daniel Llovera, a 1.003 narcotraficantes conmutados. ¿Por qué? Porque no los podía indultar. La otra preocupación fuera que conmutara la pena eso es lo que en algún momento se puso en el debate, ¿no? Parece que esa no era una buena alternativa. No se la explicaron bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa es una alternativa importante. Porque fíjense, todos los casos de corrupción en los cuales Alberto Fujimori se allanó, ya se cumplió su condena. Su condena era 7 años. Ya se cumplió íntegramente. Así es. Le queda la condena de Barrios Altos y La Cantuta, de la cual ha cumplido 10 años. ¿No es cierto? Entonces tú podrías rebajársela, qué sé yo, de 25 a 12 y medio, considerando su edad. Entonces en 2 años y medio sale. Sí, efectivamente. Era otra posibilidad legal, ¿no? Y ahí no hay problema con la Corte Interamericana. Y no hay problema con la ley que prohíbe el indulto para secuestro agravado, porque es conmutación. Sí, efectivamente, es una figura distinta, no mencionada en las sentencias de la Corte. Podría interpretarse que es parte sustancial de un beneficio, pero claro, al no estar señalada de manera específica en una decisión jurisdiccional, digamos, se hubiese hecho probablemente complicado para la propia Corte hacer alguna objeción en esa dirección. Ya les dimos la solución. Sí. Y nunca nos llaman. Ya, obviamente, son las 9 de la mañana. ¿Quieren sacar a Fujimori? Comútenle la pena. Ya, pero bueno, en fin, detesto soplar las soluciones. Y además me parece que no debería salir, porque todavía, hay que decirlo, las víctimas no están de adorno, pues, ¿no? Los deudos no están de adorno. Efectivamente, si bien es cierto, existen estos mecanismos que son todos los que hemos hablado legales, constitucionales, pero claro, hay un tema de que no puede ser ese resultado de simplemente, oye, pasemos la página y como que aquí no pasó nada, ¿no es cierto? Para empezar, podría hacer un esfuerzo Fujimori y el Grupo Colina de decir dónde están los enterrados que faltan, ¿no? Por ejemplo, ese me parece que es un tema central en cuanto a los crímenes de desaparición forzada, ¿no? Por lo menos decir dónde los enterraron. La voluntad de arrepentimiento, que probablemente sea mucho más importante que, oye, me comprometo a pagar una cantidad de dinero. Claro. La voluntad de arrepentimiento, creo que en temas de derechos humanos es sumamente importante, porque detrás tienes un grupo familiar que ha peleado porque estos casos ¿La Cantuta prosperen. cuántos faltan encontrar? En realidad faltan encontrar alrededor de 6 personas. 6 personas. O sea, la mayoría, ¿no es cierto? Si el Grupo Colina dijera dónde los enterró, mucho se avanzaría.
Sin duda. Mucho sin se duda, avanzaría. sin duda, Bueno, muchísimas gracias a ti, Rosa María. a Carlos Rivera. Nosotros organizamos estas cosas de vez en cuando, tan legales que los confunden a todos. ¿Entendiste algo, Ismael? Muy bien, estamos perfectos, no hay ¿Ya? ningún problema. ¿Entendiste? El tema está en que hay que darle seguimiento y hay que darle explicar, continuidad al tema para que explicar. quede en la memoria, ¿no? Nunca llaman a los que saben, pues. Claro, nos dicen caviar, rojo, Sí. ¿eh? Si nos preguntaran, les daríamos la solución. No, o no quieren admitirla, que es peor todavía, ¿no? Yo creo que lo quieren preso. Un sector. El sector queiquista lo quiere preso. Y claro, pues, porque mientras lo tengas preso da pena, pues. Claro. Es como Goyo Santos. Mientras esté preso, da pena. Va a seguir ganando elecciones. Exactamente, que ni lo saquen, porque obviamente, ¿no? En fin, nos tenemos que despedir. Mañana programa hiper duper especial. No se lo vayan a perder, estamos preparando una gran cosa para mañana, que es una sorpresa, por cierto. ¿Pero se puede adelantar algo? Sí, Vamos. es sorpresa por Fiestas Patrias. No Así vamos es. a transmitir desde esta cabina. Así es. Vamos a transmitir desde el atrio de Santo Domingo, afuera en la calle. Ustedes pueden pasar, saludarnos, vernos, opinar. Augusto Álvarez va a estar de invitado. Vamos a hablar del periodismo en el Perú, ¿no? Y de sus males, que son muchos. Y vamos a hablar también de... Sí, esperemos. Este va a ser más largo el confesionario. Pero No, de ahí se van al de confesionario. ahí nos ¿no? vamos Sí, al sí, sí. confesionario a ganar indulgencia plenaria por la puerta de la misericordia. Vamos a estar así, delante de la puerta de misericordia, ¿no es cierto? Así es. Y si usted quiere ganar indulgencia plenaria, pasa por la puerta, se confiesa, comulga y tiene indulgencia plenaria. Listo, nos vemos mañana. Hasta las 8 de la mañana. Hasta- Cuídense mucho. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Eso no es gratis, ¿ah? Y entonces reitero, ha habido mucha tensión, mucha preocupación del Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia, del presidente del Consejo de Ministros, para que el presidente Alberto Fujimori entendiera la ley, y la entendió. Él efectivamente no va a tener 5 años por delante felices, no los va a tener. Este Congreso lo va a maltratar, y lo va a maltratar con muchísimo entusiasmo, porque lo detestan. Pero yo creo que lo iban a maltratar igual. O sea, por el indulto no iban a dejar de hacer lo que pensaban hacerle. ¿Ya? Tienes que ser muy ingenuo en política para creer que no lo iban a apanar. Respecto a su esposa, también habló anoche y señaló, bueno, que las agendas eran robadas y que nadie habla del delito. Creo que yo he hablado del delito más que nadie. Y dijo algo que yo he repetido 100 veces. Todo lo que se discute ahí no es dinero del Estado, es dinero anterior a que llegaran al Estado. Es dinero que ellos recaudaron para su campaña y lo usaron como mejor les pareció. Ahora, a nosotros puede no parecernos la forma en la que lo usaron, pero el problema es que eso es irrelevante porque la ley no prohíbe el uso arbitrario de los fondos de campaña. No lo prohíbe, pues. Ni tampoco prohíbe recibir de nadie. Y lo que es plata negra tiene sanción administrativa, no tiene sanción penal. Entonces, ¿de qué la vas a juzgar? Yo siempre digo, ¿de lavado de qué? Tendrías que acusarla, ¿no es cierto?, de lavar plata de un mafioso a tiempo completo. Claro. No es un mafioso eventual, no. Un mafioso. Y el que lava, ¿no es cierto?, retribuye con algo, porque si no terminas con un tiro en la cabeza. Acá no hay retribución. Le dijeron lo de Odebrecht al presidente, que nosotros leímos ayer, y el presidente dijo que si se trata de un familiar suyo, que tendrá que pagar. Yo creo que ya le estaba echando la culpa a Alexis de entrada, ¿no? Pero, vamos a ver cuál es de acá a diciembre, cuál es la información que llega de Brasil. Porque no se trata de declaraciones de Marcelo Odebrecht, sino de unos 50 funcionarios involucrados en Odebrecht que todos quieren salir con delación premiada. Así de claro. Es como una suerte de colaboración eficaz. Así es. Acá están reproduciendo Godoy en Twitter. Ajá. Según indica Rosa María Palacios, pero material dijo Fujimori que renunciaría si algo. Pero claro, pues. ¿Verdad? ¿Por qué? En fin. Vamos a dejar esto así y vamos a contar una anécdota, porque está llegando en este momento Carlos Rivera, una anécdota cortita. Ayer, bronquita en el Congreso. ¿Qué pasó en el Congreso? Un Ya comienza el circo, ni siquiera han... ¿No te has enterado? No, cuéntame. Una cosa vergonzosa. Carlos Bruce, que tiene tiempo en el Congreso, había decidido que su bancada, que son 20 personas, se podía reunir en una sala que es habitualmente de su uso, en el segundo piso, donde parece que él ya se había reunido muchas veces antes. Entonces estábamos sentados conversando
Y entraron Marco Arana y Marisa Glave como si estuvieran tomando conga, más o menos. ¿Ya? O sea, en plan, se han apropiado de mi lugar. Mi oficina. Mi oficina. ¿Ya? Entonces, claro, ellos son, los de PPK son 18 y los de Frente Amplio son 20. Entonces, como son más, les toca la sala más bonita. Carlos Bruce, con muchas gracias, le dijo, fíjense, si a ellos les gusta esta, no hay ningún problema. Yo no me voy a pelear por una oficina. Encantado que se las quede los 5 años y nos regresamos. Y efectivamente se fueron, ¿no? Muy elegantemente. La izquierda, la verdad, en esta patinó. Porque eso de andar peleando por la oficina más grande y elegante... Es infantil. No, y no le corresponde a un partido de izquierda, ¿no? Se supone que está al lado de los pobres, ¿no? Lógico. Lógico, no. Que además que creen en la austeridad, pues, de los varones republicanos. Lo importante es trabajar, ¿no? No. Lo importante es tener acá la oficina más grande. Patria o muerte, oficina grande, venceremos. Papelonazo. Yo esperaba más, ¿eh? La verdad, si así se inauguran. Ahora, yo me daba cuenta por la cara de Marisa Glave que ella se daba cuenta de que estaba haciendo un papelonazo, ¿no? Porque trajeron al oficial mayor, además un empleado del Congreso se quejó de que lo habían maltratado, de que lo habían gritado, ¿ya? Porque estaban sentados los de PPK. Y se abrió la puerta y entraron los otros y dijeron, bueno, nosotros nos retiramos, no hay ningún problema. A ustedes toca la del sótano, que es más fea. Ah, no, vamos a la del sótano, que es más fea. ¿Qué importa? ¿Qué nos importa? O sea, ya, listo. No es la primera vez. Ayer en el noticiero sacaron una de hace 5 años, ¿te acuerdas? De este congresista Escudero que se agarraba a golpes para que le den su oficina, cuando el otro no había terminado de sacar sus cosas. Sí. ¿Ya? Era una cosa patética. Antiguamente, el Congreso no le daba oficina a los congresistas, cada uno tenía su oficina en el centro. Tú tenías tu oficina en el centro, porque todo el mundo trabajaba en el centro en esa época. Y si eras de provincia, venías y ponías con tu plata tu oficina, ¿no? Y si querías tener 10 o 25 secretarias, te las ponías tú, no te las ponía el Estado. Ahora te ponen un staff de 5 personas. Uno para que te cargue el maletín, otro para que te haga el papel, es una cosa espantosa, la verdad. Yo si fuera congresista no tendría oficina, viviría en la biblioteca, porque es ahí donde estudias y redactas tus leyes. Claro. Ese sería mi trabajo, redactar mis leyes, punto. Pero no, eso no les gusta. No, les gusta, no sé, hacer cualquier otra, tener un equipo para hacer una ley. Pucha, Dios mío. O sea, sí, y lo peor es que muchos de ellos simplemente copian las leyes, ni siquiera las hacen. Es que es increíble que escojamos a personas que no tienen capacidad de legislar. Claro. Eso es lo que a mí me parece alucinante. En el Congreso, la primera tarea es legislar. Si eliges a una persona, es como si usted eligiera, no sé, a un carpintero que sabe de grafitería. ¿Ya? Entonces, claro, le dice, oye, pero corta pues bien, pon la madera, no voy a tomar el curso. Tengo mi asesor, carpintero, que va a hacer el trabajo. ¿Y usted qué cosa es? No, yo soy grafitero. ¡Aracho! ¿Ya? Pero también entiendo, ¿ah? No entiende nada, pues. Ya bueno, pero así es nuestro Congreso. Roche en el Congreso. Total. Y a las 8:30 saltamos a las noticias internacionales porque esta es una radio católica que tiene que lamentar una noticia muy, muy triste que viene de Francia. Ha sido asesinado un sacerdote en una situación de secuestro de rehenes. Tú tienes más información sobre el tema. Correcto, 2 atacantes han matado a un sacerdote con un arma blanca, han herido de gravedad a otro rehén el martes en una iglesia al norte de Francia antes de ser abatidos a tiros por la policía. Esta noticia está en desarrollo. El presidente de Francia, François Hollande, ya ha dicho de que uno de esos terroristas gritaba en voz alta que pertenecía al Estado Islámico. Se metieron a la iglesia, ¿no es cierto? Y tomaron rehenes dentro de la iglesia. Lo cual hace a la iglesia un objetivo, a la iglesia católica. Un objetivo de ISIS, y eso el Papa inmediatamente ha salido a lamentar la trágica y muerte, ha dicho el Papa, de un sacerdote católico por el solo hecho de ser sacerdote católico. Porque eso es lo que está pasando. O sea, se han ido a matarlo con un cuchillo, ha sido porque es sacerdote católico. Dolor y horror son las expresiones que ha tenido el Papa, sí, efectivamente. Quería tener las palabras exactas. Yo también las escuché un poco más temprano. Dolor y horror por la muerte de un sacerdote en una situación de secuestro. El Congreso, nadie más, solo el Congreso. Entonces, ese condenado, ¿no es cierto?, para que tenga arresto domiciliario en el Perú, tiene que haber ley. No existe. Correcto. Los que tienen arresto domiciliario son los que están por ser condenados, es decir, los procesados, pero los condenados tienen que cumplir su condena. Ahora, yo planteé este tema al señor Paco Castillo cuando trabajaba en Radio Exitosa. Llamó a la congresista Chihuán y dijo que ella
asumía el proyecto, pues se los digo, se hace en media hora. La señora Luisa María Cuculiza estaba a favor, ya todo el mundo está de acuerdo, los pepecistas estaban de acuerdo. ¿Y qué pasó? El señor Kenji Fujimori por Twitter me dijo, le agradezco mucho señora, pero la familia no está interesada. Claro, porque lo tienen que tener preso para que dé pena, para que ganen las elecciones. Claro. Ahora, yo pensé, pasadas las elecciones, de repente les interesa sacar este proyecto. ¿Por qué? Porque en el año 2021 va a tener 83 años. ¿Ya? ¿Y a qué más pena puede dar? De repente necesitan que dé más pena, ¿no? Entonces, no, han dicho que tampoco quieren el proyecto de arresto domiciliario. Ahora, ha salido un congresista fujimorista, dice que lo está haciendo él. Le han preguntado si tiene nombre propio y ha respondido una cosa preciosa. Ha dicho, todos los proyectos tienen un nombre propio. ¿Ya? Entonces, yo le recomendaría a los congresistas, sobre todo a la mayoría fujimorista, que son los que van a llevar la voz cantante, que lean su constitución. Les han regalado un ejemplar a cada uno. Lean. No hay ley con nombre propio. Por lo tanto, si se hace una ley así, tendría que fijar una edad, por ejemplo, 80 años, que todavía no tiene Fujimori, le faltan 2. A los 80 años, una junta hace una revisión de las condiciones carcelarias, de la conducta del reo, si reviste o no peligrosidad social, por lo tanto el terrorismo queda excluido, para todos los que dicen, ¿saldría de Guzmán? No, pues hijito, excluido el terrorismo. ¿No? Se pone así en la ley, excluido el terrorismo. ¿Ya? Listo. ¿Ya? 3 palabras, excluido el terrorismo. No es muy difícil. ¿Ya? Entonces, si el preso, además puede ser una persona mayor de 80 años, pero puede ser el jefe de una mafia, de una banda activa. ¿Ya? Entonces, si es una banda activa, no lo puede sacar, tiene peligrosidad social. ¿Ya? Entonces, una vez que se hace el peritaje psiquiátrico, etcétera, etcétera, y es una persona que se va a ir a su casa y no va a salir de su casa más, macanudo. Ahora, el problema de la familia Fujimori también es bien complejo, porque Alberto Fujimori no tiene casa. No tiene, pues, ¿a dónde va a ir? O sea, no lo va a recibir Keiko, pues eso está clarísimo. ¿Ya? Y Kenji, no sé si lo reciba. ¿Ya? Y su hija Sachi, tampoco. Su hijo Hiro vive en Japón. Y lo que más le conviene es treparse un avión e irse a Japón antes de que alguien le impugne el indulto. El otro camino, que es inconstitucional, es el camino de una ley de amnistía, con lo cual no tiene arresto domiciliario, sino que es libre. Libre, muy bien. Ya ha dicho Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista conmigo durante la campaña que si el Congreso aprueba una ley de amnistía política para Alberto Fujimori, como se aprobó, ojo, para Ollantumala y para su hermano Antauro y para todos los de Locumba, o sea, no es la primera vez que lo hace el Congreso, él no firma esa ley, por lo cual se tiene que aprobar por insistencia. Y ahí inmediatamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos algo va a decir. Claro. Porque justamente la sentencia del caso de Barrios Altos prohíbe las amnistías. Esa es la razón por la cual la ley de amnistía para el grupo Colina, aprobada en el año 95, ¿no es cierto?, no tuvo ningún valor y se les tuvo que juzgar por orden de la Corte Interamericana. Por lo tanto, no procede una amnistía tampoco para Alberto Fujimori. Entonces, la única vía que le queda legal es la del arresto domiciliario. No quiere, pues, porque no quiere estar arrestado, quiere ser libre. Bueno, libre, difícil, porque el indulto humanitario podría darse, y ahí volvemos al principio, por 2 razones, pero primero tengo que explicar algo. No procede un indulto simple. Un indulto simple para Alberto Fujimori no se le puede dar. ¿Por qué? Porque el secuestro agravado, la razón por la cual secuestran a Samuel Dyer y a Gustavo Ritti, está sancionada por una ley del Congreso aprista, con mayoría también fujimorista, ¿no es cierto?, en el cual se determinó que el delito de secuestro agravado no es pasible de indulto. No se puede indultar, por ley. Entonces, por ley no se puede indultar. ¿Ok? Primera cuestión. Segunda cuestión, no se puede indultar de forma simple porque según, de nuevo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no proceden ni amnistías ni indultos para graves violaciones de derechos humanos. Caso Barrios Altos. Entonces, no se puede decir lesa humanidad, sino olvídense de lesa humanidad para que no sufran, pues es que el Tribunal Constitucional ha dicho que eso es declarativo. Ok, graves violaciones de derechos humanos, Corte Interamericana, jurisprudencia, no procede el indulto. Entonces, la única forma de indulto viable para Alberto Fujimori es un indulto por humanidad, humanitario. ¿Cuáles son los indultos humanitarios? Cuando la persona se está muriendo, pues, ya. ¿Se está muriendo Alberto Fujimori? No.
La otra posibilidad, de acuerdo al reglamento que hay en el Perú, esto está en un decreto supremo, es que la persona tenga una enfermedad crónica discapacitante. Es decir, se va a morir, pero no sabemos cuándo. O sea, en que las condiciones de prisión agraven esa Y situación, además, ¿no? por ejemplo, Alzheimer, Claro. Parkinson, la esclerosis lateral, ¿ya? Estoy hablando de enfermedades absolutamente Miren, un preso del MRTA tuvo esclerosis y Humala no lo indultó, se murió en la cárcel. O sea, hasta el final. ¿Ya? Tiene que ser ese tipo de enfermedad crónica y discapacitante, que las condiciones de la cárcel agraven. Alberto Fujimori ha tenido en los últimos 10 años atención médica de primera calidad. Ya quisiera cualquiera de nosotros tener esa atención. Tiene un médico las 24 horas del día a su disposición, enfermería permanente. Le duele el dedo, lo meten a una clínica. A una clínica. Le duele cualquier cosa y lo meten a una clínica. Se le sube la presión, se le baja la presión, lo que fuera. ¿Ya? Tiene presión alta. Bueno, es normal. Está deprimido. Obviamente, los presos normalmente están deprimidos. Eso no es una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, ni discapacitante. Tener hipertensión arterial se cura con pastillitas, ¿no es cierto? Claro. Y con una buena dieta. Tiene una dieta controlada, ¿no es cierto? No tiene sobrepeso, hace ejercicio todos los días. Su salud es, miren, la salud de los reos en cárceles especiales, como el caso de Alberto Fujimori o de David Mayo Guzmán, es una salud estupenda. Es mejor que la nuestra, tiene un cuidado de la salud que ya quisiéramos tener. Entonces, al contrario, puede estar envejeciendo, que es un proceso natural, pero no tiene una enfermedad crónica discapacitante. No la tiene hoy. Yo no sé si mañana la tenga. ¿Te das cuenta? Claro. Porque con el transcurso del tiempo, efectivamente, las personas adquieren nuevas enfermedades. Pero esa enfermedad hoy no existe. Si hoy me dijeran, el señor Alberto Fujimori tiene Alzheimer. Bueno, no reviste peligrosidad social. Puede ir a su casa, lo pueden cuidar ahí, ¿no? 8:14, hoy día hemos sido puntuales. Nos vamos a la pausa, les he contado todo sobre el indulto, pero les voy a contar más, porque les voy a contar el chisme político, pues qué fue lo que pasó adentro, ¿no? Ajá. Claro, pues. Todo completo. Todo Muy bien. completo. Tengo hasta dónde y cuándo Humala le dice a PPK que quiere indultar a Fujimori, fumándose un puro. ¿Ya? Vamos a la pausa y volvemos. Nuestro agradecimiento a las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también en Facebook, @Sodomco, SODOMCO. Para todos ustedes, volvemos con más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, estamos aquí nuevamente, 8:18, Radio Santa Rosa transmitiendo para todo el Perú. Efectivamente, los que digan que esto fue un cuentazo, una tormenta en un vaso de agua, no tienen idea de lo que están hablando. Miren, el país le debe mucho al primer ministro, pero realmente mucho, y no es la primera vez. Cuando termine este gobierno, van a tener que hacer un reconocimiento a Pedro Cateriano, a toda la gente que lo detesta, porque si no se ha cerrado el Congreso después de la primera censura de Ana Jara, ha sido porque él convenció al presidente de que no lo hiciera, lo que le ganó el resentimiento del presidente hasta el día de hoy. Y si no se ha dado un indulto a Alberto Fujimori es porque él le dijo que si se lo daba, él renunciaba. Y a ver qué nombre un gabinete en 3 días. Entonces, no es que lo haya amenazado, es que le ha planteado las cosas bien claramente. No voy a ser parte de un gobierno que indulta a Alberto Fujimori sin razón alguna. Y claro, hay otros que dicen, no, pero sí, ya todos sabíamos que los trámites demoran. No estamos hablando, como les he explicado 100 veces, de trámites regulares, estamos hablando de trámites irregulares. ¿Qué es lo que sucede? Hay una teoría en derecho que sostiene que la facultad presidencial de indultar no tiene límites y que la reglamentación establecida, ¿no es cierto?, por decreto supremo, por el Ministerio de Justicia, es una reglamentación, digamos, que se puede seguir o no se puede seguir, porque el presidente puede indultar si le da la gana.
Ya, yo no creo en esa interpretación. Yo sí creo que si el Estado mismo se autorregula, tiene que seguir esa autorregulación. Y eso es lo que se le explicó al presidente y eso es lo que él ha repetido anoche en la entrevista. Claro. No, bueno, no vamos a destruir lo que hemos construido. Ah, ok. Entonces tienes que respetar la misma institucionalidad que tú has construido. Y si la institucionalidad dice que el indulto común tiene estos requisitos que Fujimori no cumple y que el indulto humanitario tiene estos requisitos que yo también creo que Fujimori no cumple, entonces tienes que respetar la institucionalidad que tú mismo has construido. Coherencia y consecuencia. Tendría que, si no, derogar el decreto supremo, firmar una resolución, lo indulto como me da la gana, pues. Claro. Ahora, si es verdad que antes de estas institucionalidad creada en el último siglo, se indultaba más o menos con el visto bueno de una comisión de indultos, ¿ah? Punto. ¿Ya? Entonces, y acá se está tratando de hacer más formal el proceso, ¿ya? Porque, ¿por qué se da un indulto? El indulto se da porque se entiende que el Poder Judicial puede equivocarse y que además puede mantener a una persona mucho tiempo en prisión sin que ella pueda salir. Ejemplo clásico, las 500 personas indultadas por Alberto Fujimori, no por Paniagua, las 500 personas indultadas por Alberto Fujimori por terrorismo, todas sentenciadas por terrorismo, es que fue un proceso brutal. O sea, jueces sin rostro a toda velocidad iban sentenciando gente, entonces claro, tu vecino te decía, eres terrorista, testimonio del vecino que no se presentaba a juicio. ¿Qué vio los terroristas? 2 gallinas, listo, 8 años para adentro por colaboración. Entonces el padre Hugo Lancier se encontró en las cárceles con una realidad impresionante de gente pobre, quechohablante, marginal, que estaba presa por no tener nada que ver. Abogó por ellos, Fujimori entendió y se creó una comisión, el padre Hugo Lancier, que ya murió, Jorge Santisteban de Noriega, el primer defensor del pueblo que ya murió, y al que le tocara ser ministro de Justicia en ese momento. Y esa comisión en 5 años sacó 500 personas de la cárcel. ¿Ya? El grupo el remanente que no querían sacar, sí lo saca Paniagua, saca unas 120 personas, entre ellas Ayude Simón. Claro. Y ya lo que quedaba, que era el conchito, que te digo, 30, 40 personas, la sacó Alejandro Toledo. Eso fue todo. Entonces cada vez que dicen, Diego García Sayán ha liberado a los terroristas, y yo decía, es que realmente cómo se puede ser tan estúpido. Esto no es un tema de liberación de terroristas, esto es un tema de sentencias impuestas injustamente contra personas inocentes. Que no tenían forma de probar su inocencia. Ya no había pues forma. Y que además el propio Fujimori fue el que los indultó a más de 500. ¿Ya? Ahora, ahí no hubo reglamento, ahí simplemente la comisión decidía, veía expediente por expediente, revisaba los hechos y decía, oye, acá no hay pruebas. Afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Y sacaron a mucha gente. Gente que se enfermó también pidió indultos humanitarios en ese momento. ¿Ya? Algunos salieron con indultos simples y otros con indultos humanitarios por enfermedad. Pero reitero, tenía que ser enfermedades crónicas discapacitantes. Por ejemplo, una enfermedad crónica discapacitante es la diabetes. Pero si tú tienes una atención médica de primer nivel, ¿no es cierto? Una dieta estupenda, ¿no es cierto? Y la medicación perfecta, en realidad es tratable. Es absolutamente tratable, claro. ¿No es cierto? Ahora, claro, si te meten a una cárcel donde no hay atención médica, donde no te dan la medicación, donde tu dieta es un desastre, sí, pues las condiciones de la cárcel van a agravar esa enfermedad y probablemente te mueras por la diabetes. Entonces todo depende exactamente del caso que se esté viendo. Lo que juega en contra de Fujimori es que sus condiciones carcelarias son las mejores del Perú. Óptimas, claro. Las mejores del Perú. No hay nadie en el Perú que tenga esas condiciones carcelarias. Es más, vive mejor, su calidad de vida es superior a la de cualquier persona, a la de cualquier persona de su edad. Sí. O sea, digamos, ¿qué persona de su edad que no sea muy rica tiene enfermería las 24 horas del día y con médico de guardia? Ninguna. Entonces, digamos, no puedes reproducir esas condiciones en otro lugar. Y nos cuesta plata a todos los peruanos, ojo, por si acaso. Ahora, hay que señalar que a pesar de la muerte de este sacerdote, que ha sido un hombre, supongo, muy valiente y ha tratado de calmar a estos sujetos, la policía ha actuado con una velocidad impresionante y abatió a tiros a los 2 secuestradores, y los rehenes que estaban ahí sí lograron sobrevivir, ¿no es cierto? Correcto, sí. Todos los demás rehenes. Entonces, finalmente lo que ha sucedido, creo yo, es que el sacerdote ha terminado sacrificándose por los rehenes, cosa que es muy común, les digo, en la iglesia, no es la primera vez que lo veo, y así
por lo menos no ha habido un saldo de víctimas espantoso como lo que sucedió en Niza, por ejemplo. Seguramente tendremos más noticias desde el Vaticano sobre este sacerdote, porque... Claro, nosotros tenemos noticias del Vaticano a las 11:30 de la mañana, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En ese momento seguramente vamos a tener la información completa. Esto es al norte de Francia, ¿no es cierto? Así es. Al norte de Francia, y bueno, miren, hay que estar todos con la preocupación permanente. Nosotros decimos, esto queda muy lejos de acá, ¿no? Ha habido un informe hace pocos días de un grupo de personas sospechosas en el Perú, que se reúnen en Apurímac, ¿no? Como base de descanso. Entonces, Latinoamérica también está lejos de estas historias, pero también podríamos ser víctimas, y ya lo hemos sido, víctimas del terrorismo, pero esta vez un terrorismo muy distinto, ¿no? Ahora, estamos hablando de lugares donde posiblemente se esté orquestando planes y todo esto, y eso es un tema físico, pero hablamos también de redes virtuales, de espacios que no existen, pero que sí convocan gran cantidad de personas. Claro, así es. En fin, ya está llegando nuestro invitado, vamos a hacer una pausa. Acá me dicen que no nos olvidemos que los indultos tienen un poder curativo. Esos son los de Alan García. Mano Santa tiene Alan García, ¿no es cierto? Alan García sí curaba a los indultados. Los curaba, los sacaba moribundos, los indultaba y resucitaban. Milagro, creo que se iban a Lourdes, no sé qué hacían, se bañaban en agua bendita y ¡fum! Resurrección, ¿no? No, Mano Santa tenía Alan García. Pero ya no, pues Humala no tiene Mano Santa, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Está ya Alberto Rivera con nosotros. Alberto es mi esposo, le cambió el nombre 3 veces. Carlos Rivera con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias a Radio Santa Rosa por la invitación. Vamos a recuperar el aliento porque has llegado corriendo. Vamos a la pausa, 8:33 y volvemos. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios y las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que nos pueden escuchar a través de las redes sociales, en los canales de Sodomco y de cada una de las emisoras que integran esta Sociedad Dominica, como Radio Santa Rosa en los 1500 kilociclos AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM, Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, 92.5 en la frecuencia modulada. Todos unidos a la señal de A Pensar Más. Muy bien. Y vamos a estar ya ahora sí para hablar del indulto con la gente del IDL, por supuesto, que ha sido abogado y de la parte civil en el proceso de la Cantuta y Barrios Altos, así que conoce perfectamente el proceso. Lo explicaba al público, un indulto en los términos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones de derechos humanos, en el caso de Barrios Altos, es imposible. Así es. Eso lo estableció para el Grupo Colina y todos los que resultaron responsables. Sí. En realidad la Corte, justamente a partir del caso Barrios Altos, va estableciendo una jurisprudencia que en la siguiente década desarrolla. Es decir, en Barrios Altos lo que establece son las prohibiciones de prescripción, amnistía y otros beneficios. Pero esa jurisprudencia se va desarrollando y el año 2005, en la sentencia Gutiérrez Soler versus Colombia, la Corte incorpora el elemento del indulto, es decir, considera a la Corte Interamericana que frente a estos crímenes no procede ningún tipo de beneficio. O sea, que la gente sobre todo para los que están condenados por sus sistemas de justicia interna. Y la frase que usa es graves violaciones de derechos humanos. Así es. No usa lesa humanidad. Así es. Olvídense de la lesa humanidad, porque dicen, no es lesa humanidad, entonces sí se puede indultar. No. Utiliza graves violaciones de derechos humanos. ¿No? Efectivamente, la Corte parte de un criterio de que los hechos violatorios de derechos humanos en el Perú y en otras latitudes en realidad se refieren a la violación de normas internacionales de protección de los derechos fundamentales, y que justamente los casos Barrios Altos, La Cantuta, que han sido resultado de sentencias de este Tribunal Internacional, hay un marco de prohibición que proviene justamente del derecho internacional. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, la ley en el Perú prohíbe, la ley aprobada por el Congreso integrado por los fujimoristas, prohíbe el indulto para el secuestro agravado. Exacto. Además, una ley promulgada por el propio Fujimori. Es una ley que no se ha modificado
Es una ley que se da en un momento de pretender primero aumentar penas para el delito de secuestro agravado, cambiar el sistema de beneficios penitenciarios de 2x1 a 7x1, que es mucho más estricto y que también afecta al propio Fujimori, y prohibir un beneficio tipo el indulto. Por lo tanto, eso no se ha modificado, y el momento que Fujimori es condenado, ese marco normativo está vigente y por lo tanto se le aplica. Está vigente hasta hoy. Hasta el día de hoy. Por Muy lo tanto, ya solo ese elemento significaría una prohibición legal que ninguna comisión, ningún jefe de Estado puede superar. Así es. ¿no? Entonces, digamos, eso es para un indulto común. Así es. Ahora, un indulto humanitario sí se le da a una persona que, aún reuniendo estas condiciones de prohibición, está básicamente en peligro de muerte, o sea, ya se acabó su vida, o tiene una condición médica crónica y discapacitante que se agrava en la cárcel. Así es. Eso es así. Esos son los requisitos del reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y claro, eso apunta a que el Estado, a pesar de que es el que ha sancionado a esa persona a través de una sentencia del Poder Judicial, es el encargado de establecer un régimen penitenciario de acuerdo a la gravedad del hecho de la persona, el Estado recurre a un criterio de carácter humanitario de que nadie debe morir en prisión. Es cierto que eso, Rosa María, lamentablemente no es muy frecuente, ¿no? Hay muchas personas que han muerto en prisión, se demoran meses en lograr una cita en un hospital, estando presos, ¿no es cierto? Cosa que no necesariamente ocurre con Fujimori, que felizmente tiene una atención médica, creo que de primer nivel, oportuna y constante. Al contrario, por cuidarlo tanto no se enferma. Exactamente. No hay enfermedad posible. Por lo tanto, lo que en un indulto humanitario se tiene que acreditar a través de un examen de una junta médica, es eso justamente. Si califica para la primera, es decir... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Radio Santa Rosa. Tenemos muchas noticias nacionales e internacionales que compartir el día de hoy con ustedes, pero vamos a empezar por las nacionales. El día de ayer, el presidente Ollanta dijo lo siguiente sobre el indulto de Alberto Fujimori. Atención, por favor. ¿Indultará usted a Alberto Fujimori? Yo no lo voy a indultar, y así de claro te lo digo. Y no puedo indultarlo porque como presidente de la República yo no puedo tomar una decisión si no tengo las recomendaciones de la comisión que justo el día de hoy ha admitido el pedido de indulto del señor Fujimori. Lo que he instruido es al ministro de Justicia y al Premier a que actúen de acuerdo a ley, más allá de prejuicios ideológicos o políticos. Es importante que esto se le dé la seriedad del caso y que además el Ministerio de Justicia me ha informado de que el ministro de Justicia me ha informado de que la comisión se va a tomar aproximadamente en promedio entre 2 meses y medio para poder entregar unas recomendaciones al presidente. Por lo tanto, en esas condiciones esto ya no me va a corresponder a mí tomar esta decisión. Anoche, en entrevista con Latina, el periodista y director periodístico de Latina, Augusto Álvarez, le hizo esta pregunta así a boca de jarro al inicio de la entrevista, que era lo que todos queríamos saber, la verdad. Una pena que el presidente de la República termine su mandato, ¿no es cierto?, dando su última entrevista hablando sobre un indulto a Alberto Fujimori. El indulto sí estuvo sobre la mesa, eso hay que repetirlo. No ha sido un invento ni una fantasía de un grupo de periodistas, más bien con gran sentido de alarma. Yo desde el viernes he venido informando de este asunto y el domingo en la noche escribí todo lo que está colgado en el Facebook, que se ciñe estrictamente a la verdad. El presidente Ollanta hizo consultas la semana pasada y se lo consultó a Pedro Pablo Kuczynski, y Pedro Pablo Kuczynski le dijo que él no lo iba a indultar. En ese momento ya sabía el señor presidente actual Ollanta que su ministro de Justicia no le iba a firmar esa resolución.
Y también sabía que la ministra Marisol Pérez Tello tampoco va a firmar pues esa resolución. Ahora, la solución constitucional que tenía Pedro Cateriano en sus manos era la siguiente, yo lo expliqué ayer. Si el presidente insistía en sacar esta resolución adelante por encima de cualquier procedimiento, él simplemente renunciaba. Al renunciar, se disuelve el gabinete, el presidente tenía que nombrar a un nuevo primer ministro, hacerlo ministro de Justicia y que le firme la resolución. Eso el día 26 o 27 de julio, en medio de un escándalo internacional, con todos los presidentes extranjeros llegando a Lima. Miren, la verdad hubiera sido un papelonazo. Ha decidido jugárselas y enfrentarse al Congreso Fujimorista y al Poder Judicial y cree estar seguro de poder salir adelante. Ahora, debo decir algo. Este comportamiento es típico de Ollanta-Humala. Miren, yo no lo he entrevistado en 5 años. No soy su caserita ni paro por ahí como algunos repiten. Lo que he visto siempre es que tiene una pésima, ¿no es cierto? Pésima medición de los tiempos. ¡Qué bárbaro! Cuando se le dijo 100 veces, por favor, aclare si su esposa va a ser candidata, ¿cuál fue la respuesta? Que sufran pues, eso lo diremos ni un minuto antes ni un minuto después. Bueno, a estas alturas ha debido aprender de esa lección. No, lo ha aprendido. Cuando le dijeron si se iba a estatizar Repsol, se lo preguntaron 100 veces. Sí. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Tuvo que salir a su mujer a decir simplemente no va. Y de ahí le pusieron la chapa cosito. Entonces, no sé qué tiene este hombre que no entiende que hay que dar respuesta inmediata sí. A temas graves. Porque el costo político es alto. Así es, temas no graves te puedes tomar tu tiempo, pero temas graves tienes que salir y zanjar. El viernes que se decía, se ha presentado una solicitud y una marcha, ese día debe salir, no hay ningún indulto por si acaso, ¿eh? Yo me voy la próxima semana. Claro. Yo ya no tengo nada que ver con esto. Y lo podría haber hecho el viernes. Oiga, por favor, decir que él ha instruido a su ministro de Justicia y al presidente del Consejo de Ministros es ridículo. Lo único que da el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia le han explicado a él que no puede legalmente hacerlo. Ahora, todo este tiempo lo único que puede hacer pensar a cualquiera es que simplemente se está evaluando la situación, de que ha habido un cálculo político en medio de todo esto. Quería un toma y daca. Ese es el problema. Quería un toma y daca. Es decir, fíjense, ¿qué es lo que pasa? El presidente de la República tiene 5 años de protección constitucional en el Congreso. Es decir, si se le quiere procesar, primero se le tiene que examinar, si se quiere, hacerle un antejuicio en el Congreso. No es un juicio, es un antejuicio. ¿Para qué? Para levantarle el fuero y que pueda pasar al Poder Judicial. Entonces, si él tenía asegurada la lealtad de 73 congresistas, tenía 5 años de chepi bola. O sea, nadie lo tocaba. Nadie lo tocaba 5 años. Y a su mujer la tocaban en el Ministerio Público. ¿Ok? Esa era la tentación. Como ustedes han escuchado anoche también, nunca estuvo en consideración el indulto de su hermano. No es mi hermano por Fujimori. No. Olvídense de eso. Esto era Fujimori por mi tranquilidad. 5 años en el Congreso de la República porque no tengo bancada, no tengo quien me defienda. Claro. Esa fue la discusión. Ahora, ¿por qué se le ocurre hacerlo 2 semanas? Pues esto tiene 2 semanas antes de que se vaya. Bueno, pues esas son las cosas que él hace. Pero que ha habido contacto con algunos fujimoristas, lo ha habido. Porque fíjense, esa marcha del viernes no se arma sola. A pesar de que no había ningún miembro de la familia, y a pesar de que no había ni el abogado, y a pesar de que no había ninguna figura descollante del fujimorismo, se hizo una marcha. Claro. Con protección policial, con camiones, con buses, con todo. ¿Ya? Y salió una parlamentaria a juramentar por el indulto humanitario y el señor Gagó lo pidió, pero se lo pidió a PPK, no se lo pidió a él. PPK ha sido claro, y lo voy a explicar por enésima vez, ¿ya? No es que le tire la pelota al Congreso. El presidente de la República no puede sacar una ley que permita que un condenado tenga arresto domiciliario. Eso solo lo puede sacar